de la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud declarando que el brote de la viruela del mono en África constituye una emergencia sanitaria mundial. Yo no sé, William, pero a mí me dicen emergencia sanitaria y viene COVID y me asusta inmediatamente. Claro, nos recuerda de inmediato la pandemia que todavía la tenemos fresquita. La alerta es mundial y es, creo, el paso previo a la declaratoria de pandemia. Sí, es como medio extraño esto. Está con nosotros Felipe Lovelo, médico epidemiólogo, PhD en salud pública, profesor asociado de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, uno de los doctores que más sabe de esto, de los problemas de salud globales y la salud pública. Doctor Lovelo, es un placer volverlo a tener aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil. Buenos días, Luis Carlos, siempre es un gusto. Doctor Lovelo, ¿qué es esto? ¿Esto es gravísimo? ¿Qué es esto de la vaina del mono? Yo no sé, esto me asusta, la viruela del mono. Sí, Luis Carlos, si usted recuerda, en 2022 ya se había presentado una situación similar con este virus de la viruela. De hecho, la Organización Mundial de la Salud prefiere que lo llamemos el virus Mpox para evitar problemas con la nomenclatura. Y este virus es endémico, es decir, se viene presentando en África, sobre todo en África Central, en la República del Congo, desde hace mucho tiempo, y hay brotes de este virus con frecuencia en esa zona, sobre todo en zonas rurales de ese país, porque el reservorio de este virus son animales silvestres en esa zona. Y las personas en África, sobre todo en zonas rurales, consumen carne de animales silvestres y así se propaga. Y ese virus se propagó en 2022 en varias partes del mundo y hubo una emergencia sanitaria similar. Se crearon vacunas, hubo una vacunación a nivel mundial, pero la mayoría de esas vacunas se presentan en países de alto poder económico. Y el problema nunca se ha realmente controlado en África y se está saliendo de las manos un nuevo brote porque ya ha pasado a varios países como Kenia, como África del Sur. Hay más de 15.000 casos en el Congo, más de 500 niños muertos, sobre todo porque en África los niños sufren de malnutrición, son comunidades muy pobres. Así que básicamente lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es llamar la atención para que se permita hacer una mejor batalla contra este virus y no se vuelva a salir de las manos y a pasar a muchos más países como pasó en el 2022. Doctor Lovelo, sí, doctor Lovelo, buenos días. Entonces nos está diciendo que si es mortal, dependiendo de las defensas y del estado de salud de la persona que digamos que es contagiado. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, hay dos tipos de virus. El virus que ocasionó el problema en el 2022 era un virus con mayor capacidad de pasarse de persona a persona, sobre todo en comunidades de trabajadores sexuales, comunidades de hombres que tenían sexo o tienen sexo con hombres. El virus que se está dando en diferentes partes del mundo todavía tiene esas características, pero particularmente en la República del Congo hay otro virus de otro tipo, otra clase de virus que es relativamente nuevo, y eso es lo que ha asustado un poco a las autoridades de salud, porque se han visto mutaciones en ese otro virus y ese otro virus tiene una mortalidad más alta y, como se menciona, ataca a personas que tienen un sistema inmune comprometido. La mayoría de esas 500 muertes en el Congo ha sido en niños menores de 5 años, de personas embarazadas, en personas con enfermedades que comprometen el sistema inmune, y hay muy pocas vacunas disponibles en África. Se necesitan más o menos 10 millones de vacunas para controlar la situación y solamente tienen 200.000, y obviamente son zonas difíciles de llegar, rurales, comunidades difíciles de las cuales obviamente se necesitan más recursos, y esa es una decisión política, pero una decisión también para llamar la atención de los países que tienen acceso a vacunas para que las puedan donar o las puedan aumentar la producción y llevarlas a África.
Doctor Lovelo, es que entiendo que a Colombia llegaron 25.000 vacunas en 2023, pero que eran de uso exclusivo para la investigación de la Universidad Nacional. Hoy, con esta alerta de la Organización Mundial de la Salud, ¿es difícil acceder a ellas? ¿Se va a poner cada vez más difícil que los gobiernos puedan comprarlas o acceder a ellas? Sí, porque son vacunas que son costosas, que son difíciles de producir. Solo hay un par de laboratorios en el mundo realmente que están bien posicionados para producirlas, pero ellos no las van a producir a no ser de que algún país decida comprar 5 millones o 10 millones. Y los países en África obviamente no tienen la capacidad económica para poner a marchar esas cantidades de vacunas y desarrollarlas. Entonces, ese es el impasse, que los países que las necesitan no tienen el dinero y las pocas vacunas que hay están desperdigadas por todo el mundo. Realmente no se sabe bien cuántas vacunas están disponibles y cómo se podrían llegar a ser rápidamente disponibles en África. Y básicamente el problema, si no se controla rápidamente en África, tiene mucho más riesgo de que se vaya pasando a otros países en África, y sabemos que con el mundo interconectado, con los viajes, con la posibilidad de personas de estar en una punta del mundo al otro en menos de un día, como pasó en 2022, el virus puede empezar a esparcirse por muchos más países, incluido Estados Unidos, incluido Latinoamérica y Colombia, como fue en el año 2022. Ahora, doctor Lovelo, con el protocolo establecido por la OMS, ¿qué tan probable o qué tan cerca estamos de que esta enfermedad también pueda provocar una pandemia? Es difícil saberlo, porque este comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud ha declarado estas emergencias a nivel mundial de tipo de salud pública 7 veces, desde su creación hace 20 años. 2 veces ha sido por este virus, obviamente por COVID, por Ebola, por el virus del Zika. Así que estas son usualmente llamadas de atención para que los gobiernos y los ministerios de salud y las farmacéuticas coordinen mejor la producción de las vacunas y las lleven en donde se tienen que dar. Pero, como hemos visto, estos virus se transmiten rápidamente de persona a persona, y cuando hay estos brotes incontrolados, esto puede originar en un tiempo relativamente corto, meses, que esos brotes salgan a otros países y se hagan más difíciles de controlar, obviamente, mientras haya más esparcimiento a nivel global. Así que digamos que la situación por fuera de África no es tan difícil. Todavía hay casos de Mpox en Estados Unidos, en otros países, pero son muy, muy, muy pocos, porque son los remanentes de lo que pasó en el 2022 y 2023. Pero si no se controla en África, repito, podríamos estar hablando de algo similar en unos meses si no se controla. Tarsi, ¿tiene pregunta? Sí, es que me parece que cuando usted habla de que se puede mantener y controlar en África, pues aquí en Colombia es un paso de africanos, ¿no? Aquí ya tenemos muchos africanos que llegan al aeropuerto El Dorado porque somos un paso de ellos para seguir hacia el Darién y llegar hacia Norteamérica. Me pregunto si ahí hay un peligro y si quizás el gobierno e inmigración deberían tomar medidas al respecto frente a pasajeros que vienen de África. Sí, no solo los sistemas de salud y los sistemas de vigilancia tienen que estar más alerta con personas que tengan historia de haber estado principalmente en el África Central, para que las personas sepan qué síntomas tienen que estar alerta. Pero esto obviamente no es un problema solo de África o personas que hayan nacido en África. Personas que tengan contacto persona a persona en esos sitios, contacto sexual, contacto de secreciones, cualquier persona se puede infectar con este virus del Mpox. Así que por eso se necesita una mejor vigilancia, no solo en África, sino también, como usted menciona, con las personas que tengan historia de viaje. Así fue como se empezó a detectar el virus en el 2022 en otros países,
personas que habían tenido historia de viaje, y ya sabemos esta historia. Primero vienen esos virus, se esparcen de esa manera, pero ya cuando se establecen en una población, se empiezan a dar brotes, principalmente en personas con muchas vulnerabilidades, como hemos visto, personas con vulnerabilidades sociales o vulnerabilidades de tipo médico. Y precisamente eso es lo que hay que estar pendiente. 8 de la mañana, 21 minutos. Es el doctor Felipe Lovelo, médico epidemiólogo, PhD en salud pública, profesor asociado de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, explicándonos qué significa esto del brote de la viruela del mono. Doctor Lovelo, gracias por darnos unos minutos. Buen día. Siempre es un gusto. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. 8:21 aquí en la FM. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de la